Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Conjuro Raúl Gómez Jatín. Los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso, y no andan muy equivocados. Despreciable y peligroso, eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. El 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo Gay, una manifestación que busca festejar conquistas y luchas de seres humanos que buscan que su lugar de identidad y vivencia del mundo sea respetado. Pero no todo es fiesta en este día. Penalización por la orientación sexual, exclusión y discriminación bajo formas directas y veladas, persecución y hasta la muerte son actos cotidianos que alientan a seguir con la búsqueda del respeto y el reconocimiento social, político y jurídico. Hoy, en Días de Radio, tenemos un programa para conocer de qué se trata el Día del Orgullo Gay, acercarnos a algunos conceptos y conocer experiencias de vida. Juan Camilo Estrada nos explica que la visibilidad del arcoíris durante el mes del orgullo gay no siempre se trata de un acto de reconocimiento y respeto. A veces es cuestión de publicidad que no tiene en cuenta los ejercicios de sensibilización y formación. En esta nota y a partir de preguntas nos permite comprender por qué hay que tener orgullo por la diversidad sexual y cómo ese orgullo encarna luchas, resistencias y conquistas. Junio es un mes muy particular. Es la época del año en la cual el arco iris se vuelve paisaje. Lo vemos en todas partes, en la televisión, en las redes sociales, en las paradas de los buses, incluso en los logos de diferentes marcas de tecnología, de ropa, de alimentos y de todos los productos que te puedas imaginar. Es también el mes en que ciertas palabras se hacen populares: diversidad, sexualidad, género, identidad y por supuesto el acrónimo LGBTI, que hace referencia a las mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, trans e intersexuales. Esto no siempre ha sido así. Lo que conocemos como el mes del orgullo LGBTI o la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI cada 28 de junio es más o menos reciente, desde 1970, siendo el resultado del impacto que generaron los conocidos disturbios de Stonewall, la primera vez que las personas LGBT en Estados Unidos se enfrentaron a la policía de forma colectiva a manera de protesta por los constantes abusos y formas de violencia que padecían en una sociedad que consideraba la homosexualidad, la transexualidad y cualquier otra forma de vivir el género y la sexualidad por fuera de la heterosexualidad como un delito, un pecado o una enfermedad. Algo que a pesar de los avances científicos, culturales, políticos y legales no ha cesado por completo. Junio es también un mes que molesta, que incomoda a muchas personas que se preguntan: ¿orgullo de qué? ¿Por qué hay que sentirse orgulloso de ser gay, lesbiana o trans? Y se cuestiona constantemente el acrónimo LGBTI. ¿Por qué no se incluye la H de personas heterosexuales si también hacen parte de la diversidad sexual? Bueno, es esta la pregunta que responderemos hoy. Comencemos por lo básico. ¿Alguna vez te han preguntado si naciste o te hiciste heterosexual? Probablemente la respuesta sea que no. Y esto se debe a que socialmente creemos que todas las personas somos por naturaleza heterosexuales. Y en algún punto ciertas personas se desvían del camino. ¿Está mal pensar esto? Tal vez no. Lo que sí está mal es pensar que las personas que no se mantienen en ese camino son inferiores, son anormales o son peligrosas. ¿Alguna vez has escuchado que a un niño de 6 años le pregunten si tiene novio en el jardín? Nuevamente, la respuesta será para la mayoría un rotundo no. Pero, ¿cuántas veces has escuchado que le pregunten a ese mismo niño de 6 años si ya tiene novia en el jardín? Como ves, las personas LGBTI hemos vivido en la sombra de otras. Nuestra sexualidad no es válida. Es algo de lo que no se debe hablar, y si se habla es mejor hacerlo lejos de los niños y niñas para evitar que se desvíen del camino. ¿Es este un motivo para sentir orgullo? Yo diría que sí, porque a pesar de esta realidad hemos vivido y en muchos casos sobrevivido. Hemos sobrevivido a la discriminación, a los golpes, a los insultos y en general
a la violencia que busca algunas veces normalizarnos y otras veces aniquilarnos. ¿Sabías que en ningún país del mundo es ilegal ser heterosexual? Si eres una chica, en ningún país del mundo te arrestarían o te pondrían una multa por tener un hombre como pareja, por besarlo en la calle o por caminar con él tomados de la mano. Pero ¿sabías que hay más de 60 países en los cuales esto podría pasar si tu pareja fuera otra chica? Incluso hay al menos 9 países que condenan con pena de muerte las relaciones sexuales y afectivas que son consensuadas entre personas del mismo sexo. ¿Te imaginas eso? Que te maten por compartir con la persona que te gusta y a la que tú le gustas. Creo que esta es una gran razón para conmemorar el orgullo, porque nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género es motivo para que en muchos lugares nuestros derechos sean vulnerados. ¿Esto pasa con las personas heterosexuales? Créeme que no pasa, porque es lo que la sociedad considera normal y natural. Entonces, ¿es necesaria la H en el acrónimo LGBTI? Realmente no, porque no tienen ningún derecho que reclamar, porque ninguno les es negado por ser heterosexuales, excepto tal vez el derecho a ser el centro de atención que sienten vulnerado durante este mes. Pero infortunadamente, ese es un derecho que no existe. Juan Carlos Vázquez lee un fragmento de Vista desde una acera, novela de Fernando Molano, escritor colombiano que se ha constituido en ícono de la literatura gay en el país y que destaca por su voz íntima, a veces ingenua, acerca del descubrimiento y vivencia de su orientación sexual. A continuación, les compartiré una parte de Vista desde una acera, una novela de Fernando Molano, en el que su protagonista, Fernando, conversa con Lida, su hermana. Recuerdo que cuando lo supo, pasó como 2 horas llorando. Yo no entendía por qué lo hacía, y no entendía por qué verla llorar me ponía triste. Era la época en que yo salía con Pedro. Nunca fuimos novios ni nada por el estilo. Yo nunca me enamoré de él. Creo que él sí se enamoró de mí, y no lo digo por presumir. Pero me encantaba como amante, porque era un vicioso de miedo. Acostumbraba a recogerme en su desoto clásico, llevarme a su apartamento, hacerlo conmigo, cha y listo. El caso es que Lida me salió con un poco de cosas muy graciosas. Yo tengo una amiga en la universidad que es psicóloga, me dijo. Ella lo puede ayudar con su problema. Bueno, saque una cita. Sí, ¿para cuándo? No sé, para cuando usted pueda, le dije. Porque la que va a ir a esa cita es usted, no yo. Yo no tengo ningún problema, Lida. Quien tiene un problema es usted. Pero, ¿cómo así? Me dijo ella toda confundida. Pobrecita. Pues así, a mí me gustan los hombres. Nunca me siento más feliz que cuando me acuesto con uno. Y a usted le parece que eso es un problema, que yo sea feliz, a usted le parece un problema. Yo no entiendo eso. Ahora, perfectamente podría conseguirme una muchacha, acostármela, embarazarla, casarme con ella y todo lo que usted quiera. Seguramente eso la haría feliz a usted, pero a mí me pudriría. Y si cree que yo voy a sacrificar mi felicidad para conseguir la suya, pues entonces usted está loca y debería ir donde esa psicóloga o donde un psiquiatra. No creo que le ayuden mucho porque todos ellos están peor de enfermos que usted. Me encantó decirle aquello. Desde entonces me puse a pensar que la psiquiatría es una especie de enfermedad extrañamente considerada como ciencia. Pero es que no es normal. Me seguía diciendo ella de todos modos. Sí, que uno sea o quiera ser feliz es una anormalidad. Las personas viven enamoradas de la infelicidad, según parece. Como quiera. Yo no tengo la capacidad para hacerle un trasplante de cerebro para que lo entienda. Aunque si no puede usar el que tiene, no sé qué podría hacer con uno nuevo. Si piensa que soy un enfermo, bien. Si piensa que soy un anormal, bien. Si piensa que soy un pervertido, bien. Yo solo le pido que me deje en paz. Y si el que yo me acueste con un hombre la hace infeliz, lo siento, ese es un problema suyo, no es problema mío. Compositores LGBTI.
Diversidad en la música de los siglos XIX y XX. Algunos de los compositores más influyentes de la historia de la música tuvieron que afrontar un complejo camino hacia la plena aceptación de su identidad y orientación sexual. A ciertos compositores no les quedó más remedio que expresar en secreto su historia y sus experiencias personales a través de la creación de obras que transmitieran aquellas emociones y sentimientos sobre su vida privada. En esta nota del Departamento de Música de la Universidad de los Andes presentamos a ustedes grandes compositores con orientaciones e identidades diversas. Ethel Smyth, componer por el derecho al voto. Ethel Smyth fue compositora de óperas, obras corales e instrumentales, pero también lideresa del movimiento sufragista inglés en la primera década del siglo XX. Su compromiso por la causa feminista la impulsó a escribir La Marcha de las Mujeres, que se convirtió en un himno que corearon militantes de toda Inglaterra. Smyth también defendía otra causa, pero esta en privado, una que para esa época era más controversial, su atracción hacia las mujeres. Quizás Ethel no estaba preparada para librar esa batalla que buscaba conseguir derechos plenos para las personas con identidades y orientaciones diversas. Sin embargo, su música permanece como testigo y herencia de tiempos en los que alzar la voz en contra de las injusticias era necesario e indiscutible. Su vida y obra es inspiración para músicos jóvenes que no descansan hasta que todos seamos capaces de vivir nuestras vidas sin prejuicios y sin temor. Julius Eastman, música y resistencia. Tras la muerte de George Floyd, vuelven a sonar los nombres de Martin Luther King y Rosa Parks, reconocidos como personalidades que denunciaron la persecución, la violencia, la falta de oportunidades y la imposibilidad de la población afroamericana de expresar su descontento de manera abierta y sin repercusiones durante el siglo XX en los Estados Unidos. Otras voces menos populares hacían lo mismo. Tal es el caso de Julius Eastman, quien se vio obligado a denunciar a través de su música. Lo interesante es que en sus composiciones es evidente que su lucha contra el racismo dialoga también con otra causa, el movimiento a favor de los derechos de las personas con orientaciones e identidades diversas. Eastman era negro y gay. En medio de una élite blanca y durante la segunda mitad del siglo pasado, Eastman escribió obras como Nigger Faggot, If You're So Smart, Why Aren't You Rich? O Gay Guerrilla, que combinaban elementos aleatorios, repetitivos e inspirados en la música popular. En otras palabras, junto a compositores como Philip Glass, Steve Rice y Terry Riley, se podría decir que Eastman fue uno de los pioneros del minimalismo musical. Sin embargo, su obra y nombre permanecerán casi en el olvido y una buena parte de sus composiciones se encuentra hoy perdida. Wendy Carlos, construcción de una identidad. La composición es una disciplina en la que se explota el ingenio para crear piezas nuevas tras la comprensión de elementos musicales como la armonía, la forma, el timbre y la orquestación. En principio, un compositor busca contar historias o emociones, y por eso se dice que sus obras pueden ser reflejo de su propia vida. Muchos compositores se esfuerzan por lograr una identidad estética que haga de sus obras únicas para el público. Wendy Carlos es una compositora que entendió perfectamente lo anterior al reconocer su gusto y amor por los sintetizadores y escribir y hacer arreglos con estos equipos, muy a pesar de la apatía de los críticos musicales de la segunda mitad del siglo XX al uso de aparatos electrónicos en el mundo de la composición. Sin embargo, Carlos logró lo impensable, publicar el primer disco de música clásica en llegar a ser disco de platino en los Estados Unidos con el álbum Switches on Bach, en el que hacía unos arreglos de la música bacchiana a través de la utilización de sintetizadores modulares. Después de ganar 3 premios Grammy y escribir música para la banda sonora de películas como Tron, La Naranja Mecánica y El Resplandor, su talento se hizo internacional, convirtiéndose en una de las mujeres trans más influyentes de nuestro tiempo.
Su obra replanteó la manera de escuchar y disfrutar de la música clásica, construyendo aquella realidad estética por la que tanto la reconocen y la valoran, y rompiendo con moldes establecidos contra los que luchó a nivel profesional y personal. Francis Poulenc, mitad hereje, mitad monje. La historia de la música nos muestra que fueron muchos los compositores que dedicaron buena parte de su repertorio a exteriorizar su profundo sentir religioso. Uno de ellos fue el francés Francis Poulenc, quien encontró en el cristianismo católico un refugio seguro ante tragedias personales, el colapso económico ocasionado por la Gran Depresión y el horror que significaba la ascensión del fascismo en Europa. Su vasto catálogo de música religiosa cuenta con obras como Diálogos de Carmelitas, que es considerada una de las óperas más sobresalientes y conmovedoras del siglo XX y que nos expone el lado más espiritual del compositor. En ella cuenta la historia de un grupo de monjas que fueron sacrificadas en nombre de la Revolución Francesa, que persiguió y prohibió los oficios de esta comunidad. Poulenc era también un músico con un sentido del humor atrevido y una personalidad polémica y rebelde. En su ópera Las tetas de Tiresias, estrenada en plena Primera Guerra Mundial, su personaje principal, Teresa, cambia de sexo para obtener el poder entre los hombres y alterar los desequilibrios de una sociedad patriarcal y militarista. Su sincera entrega a la fe católica y sus provocaciones artísticas convivían con su apertura sin tapujo en lo que respecta a su sexualidad, pues no guardaba pudor al momento de relacionarse sexual y afectivamente con hombres y mujeres. Para algunos resulta incompatible que una persona pueda conciliar aspectos aparentemente contradictorios, y por eso Poulenc fue tachado de mitad hereje, mitad monje. Sin embargo, para otros, su vida y obra es una clara muestra del significado de la palabra armonía, una en la que cada persona valora las diferentes expresiones humanas y en donde nadie más, en nombre de alguna doctrina o ideología, es perseguido, prohibido o sacrificado. Felipe Mejía nos muestra las relaciones cercanas entre ideas de masculinidad y algunas prácticas deportivas que destacan la hombría y la competencia. Nos ofrece además algunos ejemplos de personas que han salido del clóset en el deporte y enfatiza el valor político que esto supone. Se extiende en la explicación de un caso icónico en el fútbol que hizo visible la homofobia que impregna este deporte y sus alrededores. No es un secreto que la idea de masculinidad ha estado asociada a la práctica del deporte en las sociedades modernas. Tampoco es un secreto que la práctica deportiva, además de exaltar valores deseables como la honestidad, la caballerosidad y el respeto al rival, vinculan también otras ideas que son valores. Y esas ideas son la expresión del machismo, el sexismo, la xenofobia, el racismo, entre otros discursos de odio que están presentes y normalizados, lastimosamente, en nuestra cotidianidad. Es así que la práctica deportiva, en algunas sociedades, ha sido privilegio de un grupo específico, ya sean hombres o mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol es un deporte, entre comillas, para niñas, mientras en Colombia es casi exclusivo para hombres. Nada más fijémonos en las desigualdades absurdas existentes entre la Liga Profesional Masculina Colombiana y la mal llamada Liga Profesional Femenina. Es más, durante muchos años, las mujeres que practicaban fútbol fueron estereotipadas con un adjetivo bastante despectivo, marimachos, que hace referencia a una mujer con características físicas y acciones de hombre, según el diccionario de la RAE. Esas ideas deterministas que ubican la masculinidad o la feminidad a partir de la práctica de un deporte llevó a que el ex senador de la República y dueño del Deportes Tolima, ex senador Gabriel Camargo, afirmara hace un par de años que el fútbol femenino era esto. Eso no va a nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tomatáragos que los hombres, y para que vean, y problemas, pregúntenle a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta plata al equipo. Entonces eso no es, y fuera de eso,
le recuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. Uy, buen día, presidente. Sin embargo, los tiempos cambian y al parecer las sociedades también. Y la orientación sexual de los deportistas hoy son un tabú más tolerable. Es decir, es un tabú que empieza a dejar de serlo. La ex número 1 en tenis femenino, Martina Navratilova, el jugador de la NBA, Jason Collins, el jugador Michael Sam de la NFL, fútbol americano, un deporte de muchísima rudeza y máxima expresión de masculinidad en los Estados Unidos, el boxeador Orlando Cruz. ¿Qué deporte puede ser más rudo que el boxeo? El varias veces campeón olímpico de natación Ian Thorpe y la capitana del equipo femenino de los Estados Unidos y una de las mejores jugadoras del mundo, Megan Rapinoe, han admitido sin tapujos su orientación sexual. Claro, son muchos más deportistas que hoy, entre comillas, salen del closet, salida que, si bien sigue siendo ruidosa y altera a los más puritanos, les permite seguir viviendo y practicando el deporte que tanto aman y en el que son tan buenos. Pero esto es novedoso. Tabú es tabú, ya lo dijimos antes, y hoy quiero recordar al primer y hasta ahora único futbolista inglés en declararse abiertamente homosexual. Declaración que le llevó no solo a perder su condición de deportista, sino su vida misma. Hoy recordamos a Justin Fashanu. Justin Fashanu nació en Inglaterra en 1961, hijo de una enfermera y un abogado nigeriano. Tras la separación de estos cuando apenas tenía 6 años, tanto él como su hermano fueron dados en adopción a una familia blanca. Pronto, Justin mostró capacidades para el boxeo y para el fútbol, inclinándose por la práctica de este último. Sus primeros goles fueron vistiendo la camiseta del Norwich City, equipo con el que logró el gol del año según la BBC de Londres en la temporada 1980. Downs. Case in his defensive role. Ryan, Fashanu. Oh, what a goal! Oh, that's a magnificent goal! Didn't seem to be the room between Ray Clements' hand and the post. And John Bond still wants to make a defensive point and cover as the crowd applauds. Surely one of the best goals I've seen at Carrow Road this season. Really sweet turn by the tall man. And curling high up, just away from Ray Clements' hand and just inside his far right-hand post. Su excelente desempeño lo llevó a ser fichado por el equipo inglés de moda, dirigido por uno de los entrenadores más respetados en toda la historia de la liga inglesa, el Nottingham Forest de Brian Clough. Fashanu fue el primer jugador inglés negro por el que se pagó 1 millón de libras esterlinas. En el Nottingham Forest no brilló, pues era un secreto a voces su homosexualidad. Lo que no era un secreto a voces, sino una realidad comprobable, era la homofobia del mundo del fútbol, de la sociedad inglesa en general y la de su entrenador, Brian Clough. En su biografía, Clough cuenta una discusión que tuvo con Fashanu tras oír rumores de que iba a bares gay. ¿A dónde vas si quieres una rebanada de pan?, le pregunté. Al panadero, supongo. ¿A dónde vas si quieres una pata de cordero? Al carnicero. Entonces, ¿por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones? Su rendimiento futbolístico comenzó a declinar. Los goles no aparecían, las gambetas tampoco. La explicación no era futbolística, era personal, situación que se agravaría por una lesión de rodilla. Y comenzó su peregrinar como un paria por varios equipos de la liga inglesa y estadounidense. A la par buscaba incesantemente a Dios, quizá porque por ese entonces el Todopoderoso se creía que era una cura efectiva para uno dejar de ser quien es. Explicaciones absurdas para lograr otro absurdo, corregir la naturaleza humana. Pero nací de nuevo. Tras una experiencia espiritual me convertí al cristianismo y mi filosofía de la vida cambió completamente. Lo más importante es que pude volver al fútbol, lo que más me gusta. En 1990 regresó a Inglaterra y, además de buscar equipo, decidió declarar públicamente su homosexualidad. Insisto, hasta la fecha es el único jugador activo inglés que se ha atrevido a hacerlo. Lo que siguió fue un show mediático. La prensa amarillista encontró en Fashanu la excusa perfecta para ruborizar a una sociedad con las miserias que ella misma escondía. Contó cómo era el trato de sus compañeros hacia él en los vestuarios, la homofobia de la que había sido víctima no solo en la cancha sino en las tribunas. Además, comentó, sin dar nombres, que varios jugadores eran también homosexuales, al igual que varias estrellas del pop y hasta un miembro del Parlamento británico con quien sostuvo relaciones.
El escándalo lo pagó con creces. La sociedad inglesa no estaba dispuesta a tolerar que un negro gay evidenciara sus miserias. Pero Fashanu tenía, como se dice en el ambiente futbolístico, códigos. Pese a sus declaraciones, nunca dio nombres, nunca señaló, nunca dio indicios de quiénes eran esos otros compañeros, estrellas populares y políticos que seguían en el closet. El fútbol es un microcosmos en la vida. Hay muchos gays en la vida y personalmente sé que hay muchos homosexuales en el fútbol. Pero debemos respetar su anonimato, hacer que se sientan cómodos y evitar que la gente lo sepa. Yo he sido el único que lo ha manifestado en Inglaterra y eso es muy fuerte para mí, aunque lo acepto. Nunca volvió a jugar en la primera división inglesa. Jugó en Escocia, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Incluso probó suerte como ayudante de campo y luego como director técnico. Retornó a Estados Unidos, donde puso fin a su carrera en la segunda división. Era el año de 1994. El 25 de marzo de 1998, un joven de 17 años declaró a la policía que había sido atacado sexualmente por Fashanu tras una noche de bebida. Fashanu fue interrogado por la policía el 3 de abril, pero no fue detenido. La prensa informó ampliamente que la policía llegó más tarde con una orden de detención por agresión sexual en segundo grado y agresiones en primer y segundo grado. Sin embargo, Fashanu ya había vuelto a Inglaterra. En la mañana del 3 de mayo de 1998 fue encontrado ahorcado en un garaje abandonado en Southwark, Londres. En su nota de suicidio afirmaba: "Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz". Una investigación realizada en Londres el 9 de septiembre del mismo año mostró que no existía ninguna orden de detención para Fashanu y que la policía de Estados Unidos había abandonado el caso por falta de pruebas. En otras palabras, Fashanu era inocente. Ahora bien, en retrospectiva, siempre fue condenado como culpable por su sociedad. Y es que resulta imperdonable que un negro capaz de declararse abiertamente gay jugase al fútbol también. Al fútbol, que es un deporte de machos. Justin Fashanu en su nota suicida no se refería a ser declarado culpable de agresión sexual. Él sabía que era inocente. Cuando escribió "he sido declarado culpable", se refería a ser culpable simplemente de ser él mismo. Paradojas de la vida. Hoy Justin Fashanu hace parte del Salón de la Fama del fútbol inglés. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.